Hola, mi nombre es Alvin Escalona y hoy voy a hablar un poco sobre la narración. La narración es el relato de un hecho real o imaginario que le sucede a unos personajes en un lugar, cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. Los elementos principales de la narración es el narrador, que es el que cuenta la historia. Los personajes son los seres al que les ocurren los hechos que el narrador cuenta. La acción son los hechos que se cuentan en el relato. ¿Qué es el cuento? Un cuento es un relato de una narración breve, de carácter ficticio o real, con un argumento difícil de entender y cuyo objetivo es informativo o lúdico. Partes de un cuento, comienzo, es el inicio de la historia donde se presentan los personajes y la situación en la que habitualmente se produce un desequilibrio o elemento de ruptura que desencadena la trama. El nudo es la parte central del relato, donde se plantea el conflicto y la trama en los personajes. Desenlace supone el cierre del relato en vocaciones, restableciéndose y concluyendo con una nueva situación. Tipos de cuento. El cuento se divide en dos categorías: cuento popular y cuento literario. Cuento popular se trata de historias ficticias, autores desconocidos. Cuento de hadas o maravilloso. Los cuentos de hadas están protagonizados por personas fantásticas o sobrenaturales, como hadas, duendes, entre otros. Cuento de costumbre. Se trata de cuentos cuyo objetivo es reflejar a la sociedad. En los cuentos de la Cenicienta y la Bella Durmiente son recopilados por los hermanos Grimm. Son quizás los ejemplos más populares de esos cuentos. Cuento literario es una historia ficticia que, a diferencia del popular, cuyo origen y difusión se basa en la traducción. Cuentos para niños. Los cuentos para niños son en sí mismos un tipo de cuentos, ya que pueden ser popular o literario. Alguno de esos cuentos puede ser El flautista y Gretel de los hermanos Grimm. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue todo.